Buenas tardes, profesor. Nosotros le vamos a presentar el trabajo de teoría del Estado y mi equipo está conformado por Farfán María Isabel, García Fermín, Alberto Javier, Calar Sorospe Miranda, García San Román Odalis Areli, Torres Encarnación María Félix, Aguilar Giovanni y su servidor Espejel Ruiz Fernando. Buenas tardes, profesor. Aquí se habla un poco sobre el proceso de que se hizo para realizar este proyecto. Fue un proyecto que fue bastante interesante y bastante motivador para hacer entre equipo. Y bueno, Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Espejel Ruiz Fernando y yo le voy a hablar sobre la definición de teoría del Estado. Ok, para comenzar, la teoría del Estado es la ciencia que tiene por objeto de estudio sistemático y metodológico del Estado, considerando como una realidad social, política y cultural, jurídica dinámica, cambiante y, consecuentemente, histórica. Me gustaría enfocar varios puntos o varias palabras sobre esta definición. La primera es teoría. La teoría son sistemas lógicos deductivos que sirven como sostén de los modelos científicos a través de los cuales interpretamos y explicamos la realidad objetiva. Además, también me gustaría enfocar Estado, que es la estructura que da vida al conjunto de instituciones políticas modernas y de las que se desprenden el sistema político, régimen, gobierno y administración pública. Muy buenas tardes, me presento, soy García Fermín Alberto Javier. Yo presentaré y expondré el tema de las disciplinas fundamentales. En breve contexto, introducción, se compone por tres: filosofía política, la ciencia política y, por último pero menos importante, la historia política. Bien, empezaremos por la filosofía política. Esta es una de las más antiguas sobre la humanidad, por ser la disciplina que busca respuestas y reflexionar sobre la esencia y el fin y el último de todas aquellas cuestiones que rodean la existencia del ser humano. Abarcaremos 3 puntos, que son el gobierno, que son los diferentes factores que intervienen en la forma en la que el Estado organiza; el derecho, sobre las normas que rige para regular el comportamiento de la humanidad y cómo se aplican; la justicia, ligando al derecho y cuestionándose en una pregunta sobre qué es lo que es justo y lo que no, y sobre todo quién lo determina. La libertad no solamente es la acción de sentir, es como aquella presente en todo el pensamiento filosófico. La igualdad, que es, hablando jurídicamente, es una de las oportunidades de cada teórico y plantea un diferente punto. La propiedad es la que se entera de la propiedad público-privada, da lugar a diferentes teorías o modelos del gobierno. Ok, hablaré de sus orígenes de la política filosófica. Proviene de las raíces de la antigua Grecia, en este momento de las sociedades que toman conciencia como tal y empiezan a organizarse políticamente. Aquí tendremos como base filósofos antiguos de la antigua Grecia, que son Platón, Aristóteles, Maquiavelo, que él no es de Grecia, pero pues influyó mucho en la filosofía política. Él es italiano. Thomas Hobbes, Montesquieu y Karl Marx. Ok, abarcaré ahora el siguiente tema, que es la historia política. Sobre esta historia abarcaremos la disciplina que se enfoca en el orden público que vivimos los seres humanos a lo largo de toda la historia y el pasado. Hablaré sobre los políticos, mencionaré, mejor dicho, los filósofos políticos clásicos, que es Platón, Aristóteles, Cicerón y Polibio. Ahora hablaremos sobre los de la Edad Media y Renacimiento, que son Tomás de Aquino y Maquiavelo. A partir del siglo XVII y XVIII son Hugo Cusio, Thomas Hobbes, John Locke, Baruch Spinoza y los dos últimos, que son Montesquieu e Immanuel Kant. Nos vamos con la ciencia política. De cierta manera es lo diferente, lo que llamamos opinión, la teoría, la doctrina y la ideología.
Varía función según la entienda por política y ciencia. Por ejemplo, la política de Aristóteles era de una antropología ligada a la polis, la política catolizaba adecuándose a la visión cristiana y por ruptura del catolicismo y el protestantismo. Seguiré con otro punto, que la moralidad y la religión son ingredientes fundamentales de la política. Y por último, a fines del siglo XVII se le atribuyen a la primera formulación de ideas sobre la sociedad. Y por último, quiero agregar que no fue visto exclusivamente como un sistema jurídico. Fue a la segunda mitad del siglo XIX, la sociedad configuraba realidades autónomas que pueden volverse un objeto de una ciencia misma. Esto ya es un punto de reflexión mía, que ya que no era ya la economía, y sobre todo que Augusto bautizó con el nombre de sociología, declarándose la reina de las ciencias. Las disciplinas especiales se enfocan en aspectos específicos del Estado. Por ejemplo, la teoría general del Estado estudia cómo se forma y organiza un Estado, analiza los orígenes del Estado, su estructura y cómo se relacionan en la sociedad. Esta disciplina es crucial para entender cómo los estados modernos han evolucionado y qué características los definen. El derecho constitucional es el conjunto de normas y principios que rigen la organización y el funcionamiento del Estado, así como los derechos y libertades de los ciudadanos. En ellos se puede incluir lo que es la separación de poderes, el equilibrio entre ellos, la protección de derechos humanos y las libertades fundamentales, la organización y el funcionamiento de los órganos del Estado, la relación entre Estado y la sociedad civil. En la teoría democrática se refiere al estudio de los principios y mecanismos que rigen la toma de decisiones en una sociedad democrática. En el derecho internacional público es el conjunto de normas y principios que rigen las relaciones entre los estados y otros sujetos de derecho internacional. Se basa en la soberanía y en la igualdad de los estados, los tratados y convenios internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, que establece las principales fundamentales del derecho. El derecho internacional público regula temas como la guerra, la diplomacia, la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. El derecho electoral es el conjunto de normas y principios que rigen el proceso electoral en un país. Se basa en la igualdad y libertad de los ciudadanos para elegir a sus representantes. La ley electoral regula la organización y el funcionamiento de las elecciones, y el derecho electoral protege los derechos de los candidatos, los partidos políticos y los electorales. En la teoría del poder se refiere al estudio de la distribución y el ejercicio del poder en una sociedad. Algunos puntos clave pueden ser: el poder puede ser definido como la capacidad de influir en la conducta de otros. La teoría del poder se enfoca en el análisis de las relaciones de poder entre individuos, grupos y instituciones, así también como formas en que el poder ejerce y se mantiene, como la coherencia, la persuasión y la legitimidad. Vamos a hablar de las disciplinas auxiliares, que son, en relación a la población, se divide a su vez en sociología, que estudia hechos sociales, políticos y políticos dados en la sociedad. La etnografía estudia aspectos de la vida social. La antropología estudia los pueblos y sus estilos de vida, mientras que la estadística proporciona datos cuantitativos sobre el Estado. En relación al territorio, a su vez se divide para su estudio en geografía, que estudia la relación entre los estados, y la geología, que ayudan a comprender las causas que originan los fenómenos naturales que afectan al ser humano.